Bienvenidos alumnos queridos a esta última sesión de esta materia llamada madurez espiritual. Gracias por este gran tiempo que hemos experimentado. Quiero introducirlos en estas últimas 3 lecciones, pero antes extenderles la invitación como casa ministerial a la conferencia anual que tendremos cita los días 17 y 18 de agosto a realizarse en la ciudad de San Francisco, Córdoba. Se llamará El impacto del Evangelio del mundo y serán 2 días trascendentales para toda la casa que estamos administrando, aún así también para amigos que pertenecen a nuestra casa o distintas alianzas donde pertenecemos y estamos formando la misma verdad que Dios nos ha entregado. Les recuerdo la fecha, 17 y 18 de agosto, en la ciudad de San Francisco, Córdoba. Estará con nosotros el apóstol Gustavo y su esposa, el maestro Marcelo Roldán y su familia. Será un tiempo muy familiar y sobre todo de avanzar en este eje que estamos teniendo como casa, el impacto del Evangelio en el mundo. Para cualquier otra información podrán buscar en Facebook el Tabernáculo Llave David y allí estará todo lo referente a esta cita que seguramente será clave para tu vida. De todas maneras, será transmitida también por las redes sociales. Ahora sí, comenzamos con esta materia en su último tramo, pero no por último menos importante. Los finales son tan importantes como los inicios, porque como yo en todas las secciones les he indicado, las conclusiones de aquello en el cual despegamos, o sea, el aterrizaje es tan importante como el despegue y nos produce la misma situación. Si alguno tuvo la oportunidad de volar en avión, seguramente los 2 momentos más importantes es el despegue, donde si nunca lo experimentaste el cuerpo parece que se está elevando, y el aterrizaje donde empieza a arribar a la planicie y se genera ese contacto con la tierra que muchas veces es brusco. Pero es importante ese aterrizaje porque nos hará volver distintos. Uno despega subiendo la sección 1 y ahora estamos aterrizando, pero estamos volviendo con un mayor grado de entendimiento acerca de esta palabra madurez. Abren su manual, por favor. Vamos a tomarnos el tiempo de trabajar esta segunda parte llamada aspectos prácticos de la madurez. En la sección anterior vimos la primera parte hablando de la adoración, hablando de distintos aspectos, y en este vamos a ver la última parte en la cual hablaremos acerca de esto. La madurez prevé un mundo más grande. Esta es la lección número 10. ¿Cuál es el tamaño de nuestro mundo? La carta a los romanos tiene un alto contenido político porque Roma era la capital del mundo, Roma era la capital del Imperio Romano. Por eso debemos comprender que el Evangelio jamás está desconectado de la vida política que nos toca vivir como ciudadanos. Ahora, esto es relevante, pero no implica ni hace apología a el hecho de militar, sino al hecho de no desconectarse, de no separar la vida política porque es trascendental. Recientemente en nuestro país estuvimos afrontando una situación un poco compleja y gracias a Dios hemos salido favorecidos y victoriosos, pero no implica militar acerca de algo, pero tampoco implica a estar totalmente alejado. Pablo necesitaba hablar al sistema de Roma, declarando todas sus palabras y toda la carga que tenía en este libro hacia los romanos, en esta carta hacia los romanos, sin despegarse de que Roma era importante porque Roma era la capital del imperio donde se estaba gobernando. Miren, vamos a ir viendo cómo la madurez
cambia nuestra cosmovisión del mundo y realmente es necesaria para que este mundo esté resuelto en el sentido de cómo le estamos brindando un futuro a las próximas generaciones. Hace algunos días leía este pensamiento de que muchas veces usamos esta frase diciendo, el mundo que le espera a nuestros hijos. Pero revirtiendo un poco la situación, te animo a preguntarte, ¿qué hijos estás preparando para el mundo que viene? Claro, siempre caemos en el hecho de decir, bueno, tenemos que mejorar el mundo para los hijos que vendrán. ¿Y qué hijos estamos preparando para el mundo que viene? Porque si estamos preparando hijos maduros, no nos interesa tanto el exterior, sino cómo interiormente un hijo puede trastornar. Decían de estos apóstoles, los que trastornan el mundo entero. Continuamos leyendo para no irnos de foco. Cuando Pablo comenzó a predicar el Evangelio, Roma ya llevaba 750 años gobernando, y esto es relevante, amados, el mundo. Yo sé que por ahí, y miren, lo voy bajando para que usted vea que es un alto contenido geográfico, pero le estimo que preste atención, por favor. Voy a tratar de hacerlo rápido y que podamos hacer lección 10 y 11 en un mismo bloque, pero es muy relevante esto que estamos viendo para darnos un poco del contexto bíblico donde estaba Pablo. Si nos ubicamos en el mapa, el Imperio Romano gobernaba desde Roma hasta Gran Bretaña y hasta Arabia. A eso entonces se llamaba mundo. Para los días de Pablo el mundo no era lo que es para nosotros hoy, un globo terráqueo ni un planiferio. Para esos días el mundo era a donde Roma había llegado. ¿Por qué? Y quiero dar aquí me detengo y quiero dar una explicación breve, a ver si lo podemos escribir en pantalla. La palabra mundo, la voy a poner aquí en pantalla para que usted lo pueda leer junto a mí. Es una palabra que en la mayoría de las veces que la usa Pablo, la usa refiriéndose al, vamos a ponerla aquí, sistema. Entonces no le hacía referencia únicamente a un aspecto geográfico del mundo, sino un aspecto de influencia. Esta es otra palabra que quiero agregar aquí para que usted anote en su manual. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Generalmente, cuando Pablo usaba la palabra mundo, es la palabra cosmos. De ahí viene la palabra cosmovisión, cosmopolita. Sistema e influencia son dos sinónimos que abarcan bastante acerca de esto. Por eso el mundo se consideraba hasta las estacas o los límites donde Roma había llegado. Es importante entender esto porque nunca podríamos entender lo que dicen las cartas si no entendemos el contexto político en el que esta gente vivía. Hoy podemos observar que hay una desconexión entre las mentes de las personas y el mundo en el que viven, porque el mundo para nosotros no es el que está al otro lado del hemisferio donde hubo un tsunami, etc. Para nosotros un tsunami es una estadística. Para nosotros el mundo es donde las cosas suceden y nos afectan. Nuestro mundo es el que en algo pasa. Cuando algo pasa, todo se conmueve. Hay una expresión muy común que solemos usar: ¿cómo está el mundo, hermanos? Se está entendiendo cuando hablamos de mundo, ¿y por qué lo estamos relacionando con la madurez? Porque cuando Pablo viene a sentenciar ciertas palabras, de llevar a los cristianos que estaban en Roma hacia la madurez, es por un contexto político abrumador
para ellos como era el Imperio Romano. Solamente estamos viendo un contexto para que tengamos una idea, y si alguien después quiere profundizar, por eso mismo lo estoy leyendo para no abarcar tanto tiempo en esto. Si alguien quiere profundizar esto, puede leer mucho acerca del Imperio Romano y quién eran los emperadores que estaban de turno justo en el momento cuando Pablo estaba predicando, cuando Pablo fue preso. Tengan en cuenta que había nombres contemporáneos como Nerón, que fueron emperadores drásticos que podían hacer lo que era tan monárquico el sistema y tan dictatorial que podían hacer lo que se le placía en el lugar donde sea. Ahora, esto que decimos, cómo está el mundo, que usted lo puede decir, lo puede escuchar en cualquier verdulería del barrio, carnicería o donde sea que usted haga los mandados, cómo está el mundo, hace un énfasis a nosotros y a la influencia hasta dónde llegamos. A ver, algunos su grado de influencia es su barrio, otros su ciudad, otros su provincia, otros su nación y algunos el mundo entero en cuestión geográfica de continental, porque es hasta dónde nos influencia lo que sucede del otro lado, y esto habla de la madurez, porque en la medida, presta atención, en la medida que la madurez es desarrollada, un ámbito de influencia mayor nos es dado. Presta atención a lo que acabo de decir. En la medida que la madurez en usted y en mí avanza, un grado de mundo, de cosmos, de geografía mayor nos es dado a causa de, como hablamos en la sección número 1, la confianza que Dios tiene en nosotros. En la medida que somos confiables para Dios, Dios nos entrega casas, Dios nos entrega naciones. La sentencia bíblica que dice y heredarán las naciones es literal, no es una utopía en la cual nunca arribaremos. Vamos a arribar a estas realidades por el simple hecho de que la madurez ha crecido en nosotros. El Señor dice, y esta es una palabra del apóstol Pablo y que cita a Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, y recuerdan que dice, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Cuando Dios dice que Él amó al mundo, quiere decir que Dios amó todo lo que Él considera que es su mundo. Esto quiero que lo subrayen. Porque de la misma manera que estamos explicando que el mundo es todo aquello que es mi influencia o el sistema que está rodeándome, para Dios, cuando dijo que amó al mundo, a ver, estamos tratando con cuidado uno de los versículos más explotados en la vida del Evangelio, que es Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y hablar acerca de este texto, quiero por favor, y entiendo que ya somos maduros y estamos ya en la sexta materia y no podemos tratar con simpleza, sino que ya tenemos un fundamento claro, de poder identificar de que cuando Dios dice de tal manera Dios amó al mundo, que entregó a su Hijo, etcétera, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ese mundo era la cercanía de influencia que Dios tenía. A ver, vamos a tratar de ir conectando algunos pensamientos. Cuando decimos, este mundo cada vez está peor, es mi mundo en el sentido de que le pasó a alguien a lo que me rodea. Pudo haber venido o activarse algún volcán en Asia, pero no nos va a impactar de la misma manera que si se cae el techo de la casa de mi vecino. O de algún primo, de algún familiar. ¿Por qué? Porque por más que sea mundo geográficamente, estoy aquí, lo que rodea o el ámbito de influencia es más cercano. Y al decir Dios esta palabra, de tal manera amó Dios al mundo, por eso le pido que lo subraye, miren lo que dice. Cuando Dios dice que Él amó al mundo, quiere decir que Dios amó todo lo que Él considera que es su mundo. Y ahí seguramente alguno en la cabeza dirá, bueno, pastor, pero entonces lo que no estaba en su mundo no fue salvo.
Entonces, ¿lo que no está en su mundo, Dios no lo ama? Y son preguntas que vamos a dejar abiertas en el sentido de no responder, sino de que abra nuestra cabeza a pensar y a traernos a memoria el círculo de la primera materia reconciliados en Cristo. ¿Se acuerdan? Cristo está en ese círculo. Y todo aquel que está en Cristo, trabajo, economía, finanzas, amistades, etc., recibe todo lo que es de Cristo y todo lo que está en Él. Por lo tanto, algo que está fuera de Él necesita ser reconciliado para que vuelva a la vida. Para que vuelva a estar donde? En su cosmos, en su sistema, en su mundo. Por eso, el gran tema es preguntarnos si pertenecemos al mundo de Dios. Y ya lo explicamos a esto, y si es necesario lo explicamos de nuevo. Cuando hablamos de mundo, no hablamos de la palabra mundano. Vieron que por ahí como pentecostales evangélicos tenemos esa conducta, él es mundano y yo soy cristiano. Él es mundano, pero se ha empezado a usar esa palabra por una cuestión ajena. En el vocabulario pentecostal ha ingresado ese término en la década del 80 por una cuestión de diferencia entre secularizar algo y no secularizarlo, pero el eje puntual es que todos somos mundanos porque estamos en el mundo. Se explican. No somos mundanos. ¿Cómo que todos somos mundanos? A ver, yo soy cristiano, apostólico y profético. No, somos todos mundanos porque estamos en el mundo. No, vos estás en Marte, en Júpiter. O puede venir alguno y no, yo soy del cielo, pastor. Yo soy celestial. Bueno, sí, nuestra nacionalidad es el cielo, nuestra patria es el cielo, pero estamos en el mundo, estamos en la tierra y por lo tanto debemos identificar, y a esto estamos arribando, cómo la madurez afecta el mundo que nos rodea. Miren, siga leyendo conmigo. Lo único que sabemos es que Dios nos manda a que amemos el mundo. Él vino a darnos ejemplo. Pero ¿cuál es nuestro mundo? No podemos amar un mundo que no dibujamos. A ver, ¿por qué decimos esto? Si usted se acuerda conmigo, y si usted es un lector de la Escritura, Primera de Juan, porque ahora alguien podría decir, ¿cómo que hay que amar al mundo? Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Se los voy a escribir para que usted lo tenga como lectura. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí parece que hubiera un problema de más que nada de coherencia entre una cosa u la otra, pero esto no es así y ya usted va a ir arribando a este pensamiento acerca de definir correctamente qué es mundo. A ver si se los puedo poner aquí. Perfecto. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 y 16. El apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se entiende? Y vamos a tener que identificar entonces esta gran disparidad que parece, pero no lo es. Así que sigamos construyendo juntos. Último párrafo, lo que el mundo sea para nosotros será los recursos que vamos a tener, porque el tamaño de nuestro mundo hace que Dios suelte lo que tiene que soltar para que las cosas comiencen a suceder. No podemos definir el Evangelio si primero no definimos cuál es nuestro mundo. Página 26, por favor. Hay personas que dicen ser cristianas, pero por años viven amargados, tristes, ensimismados. Es porque ese es el tamaño de sus mundos. Algunos dicen, ya no sé qué hacer, estoy como encerrado, las 4 paredes son su mundo.
la idea de explicar mundo, y me gustaría poder usar alguna imagen, porque no es la idea de hablar de mundo como un círculo. Hay una oración que realiza, que Dios le habla al profeta Isaías, si mal no recuerdo en Isaías 54, Dios le dice, ensancha el sitio de tu tienda. Cuando nuestro mundo parece acomplejado y encuentra un límite, hay una naturaleza de Dios en la madurez que nuestro mundo se ensancha y se expande. Una palabra que dice mi esposa cada vez que encontramos algún conflicto que tenemos que aconsejar o colaborar, dice, yo cuando era chica estas cosas no pasaban. Y lo decimos en forma graciosa, pero nos quedamos pensando porque conforme a mi infantilidad de vida, hay cosas que sí pasan, pero no están en nuestro mundo. Cuando somos niños, hay deudas en el hogar, pero no nos enteramos. A veces. Cuando somos niños hay accidentes que siguen ocurriendo. Cuando somos niños, y esta es la lucha que hace todo adulto, es vete a tu cuarto. Estoy un poco contaminado de series, pero esa es la idea. Vete a tu habitación porque este es un tema de adultos, es un tema de mayores. ¿Nunca han dicho eso usted que está adulto del otro lado? No, eso es un tema de grande, anda a la habitación, tenemos que hablar. O tenemos que hablar con tu padre o con tu madre. Es relevante porque es correcto y al punto al que quiero llevarlos es que nuestro mundo depende 100% de nuestra madurez. Y hay una regla matemática que se llama como la línea directamente proporcional. Entonces crece si hiciéramos una estadística, si hiciéramos para medir esto, a medida que sube la madurez, sube nuestro mundo. Se acrecenta el tamaño de nuestra administración cuando hemos madurado. Entonces nuestra cosmovisión de la vida puede ser mi casa, pagar la luz, el gas y hacer de comer, o nuestra cosmovisión de la vida puede ser eso y puede ser abrir un comedor, ayudar a alguien. Entonces, en la medida que maduramos, nuestro mundo se empieza a ampliar. Si no dibujamos nuestro mundo, no sabemos hasta dónde tenemos que llegar con el Evangelio. El tamaño del Evangelio es proporcional al mundo que tenemos dibujado en nuestra vida. Quiero ver cuánto tiempo. Bien. El tamaño del Evangelio es proporcional a donde nosotros llevamos el Evangelio hasta donde nuestra madurez nos ha dejado estar, como decíamos recién. Entonces usted creció, maduró y su Evangelio se extiende en la medida que usted está madurando. Pero este Evangelio necesita seguir desarrollándose porque es una promesa que Dios nos puso por medio de Jesús. Y esto es lo que muchos comentaristas llaman la Gran Comisión. Miren el tercer párrafo aquí conmigo. Id por todo el mundo. Nosotros vamos a ir donde está nuestro mundo. Ahora, ese ir por todo el mundo no tiene que ver de que usted tiene que empezar a viajar, tiene que ver con una realidad más espiritual. Dios está leyendo nuestro corazón, nuestro espíritu. Por si nuestro mundo tiene 10 cuadras, habrá combustible para 10 cuadras. Si nuestro mundo son 4 personas, habrá comida para 4 personas. ¿Logran ver junto a mí esta verdad que trae libertad? Porque Dios te va a dar conforme a tu madurez y conforme al tamaño del mundo que sientes que puedes afectar.
que sabes que Dios te ha llamado a afectar. Entonces tú no te tienes que preocupar o no nos debemos preocupar de qué manera vamos a ser provistos, porque conforme a la medida sea nuestro mundo, Dios nos dará todo lo que necesitamos. Por eso leíamos recién, si nuestro mundo son 4 personas, habrá comida para 4 personas. Tenemos que ampliar nuestro mundo conforme a la palabra de Dios. Y acá lo conectamos con Romanos. Por eso Pablo escribió una carta a los romanos. Él quería llegar con un evangelio no distorsionado a Roma, porque de allí salía todo y de Roma salía lo bueno y lo malo. Por eso Pablo entendía la importancia de que si el evangelio penetraba en el sistema de Roma, Roma iba a ser un propagador del evangelio en un rango mucho más grande. Porque esto es lo mismo que podría pensar un evangelista. Un evangelista tiene esta, o por lo menos tiene esta visión. Dice, si yo gano el líder de un equipo de muchachos, uno va a una esquina y ve que hay una muchachada y identifica al líder. Si yo me gano el líder, ya tengo todos los demás ganados porque ese líder lo va a llevar. De alguna manera muy burda, y estoy haciendo una comparación muy lejana, pero para que usted entienda cómo Pablo tenía su mente ocupada en el evangelio, Pablo dice, si esta carta que entrego a Roma corrige cosas, no solamente corregirá a los cristianos que están en Roma, sino el Imperio Romano como propagador de un mundo, como citamos en el comienzo de la clase, Roma era la capital del imperio, como propagador de ese mundo, hasta el que era conocido, se iba a extender este evangelio. ¿Por qué piensa usted que Pablo, con la cantidad de viajes que tuvo, pudo llevar el evangelio a todo el mundo conocido? ¿Cómo hizo pastor eso? ¿Viajaba todo el tiempo? No, un viaje, le tomaba mucho tiempo a Pablo para estar todo el tiempo viajando. Aparte no había aviones. No era una cuestión de viajar, bueno, voy y predico a tal lado. Quiero asegurarme de cuántos viajes tengo Pablo, porque yo tengo hasta la vista 3, 4 viajes, porque me olvidaba el viaje de la cautividad. 4 viajes hizo Pablo. Está bien, comprendemos que en esos 4 viajes hizo todos recorridos puntuales, pero el evangelio no se podía penetrar solamente en 4 viajes, sino identificando a dónde estaba el caudal para una mayor influencia de este evangelio. Miremos este ejemplo que está en su manual. Si quisiéramos construir un arca, llamamos a Noé. Si queremos edificar un templo, llamamos a Salomón. Pero si queremos leer al mundo y llegar al mundo, tenemos que leer a Pablo. O sea, ¿por qué hacemos esta comparación y alegoría diciendo llamemos a especialistas en el tema? Entonces, si queremos un arca, Noé, ¿por qué? Porque Pablo justamente tenía esta mente que leía recién. Amados, esto pudiera sonar solamente para aquellos que tienen un llamado ministerial, pero no, porque ir por todo el mundo no fue una comisión pastoral para alguno, fue el llamado de la vida de Cristo para llenar toda la tierra de su evangelio. Pero no te haga exento, alumno querido, no te hagas exento. No, entonces yo lo leo esto, pero no es muy para mí. Sí es para ti también. Pablo tenía esta cabeza tan grande y por eso leemos ahí, y entender cómo el evangelio se expande en nuestra cabeza, para que no caigamos en la decepción de por qué no tenemos los recursos, y etcétera, etcétera. Pablo tenía una cabeza tan grande que por él, Dios había predestinado que fuera él, pero por él ocurrió lo que venía profetizando Ezequiel y Isaías acerca de que seríamos injertados en la vida. A causa de la predicación del evangelio, los gentiles están añadidos. Fíjense cómo era tanto la mente de Pablo. Un judío ortodoxo, a causa de tus enseñanzas, Sanedrín, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreo, etcétera, etcétera, tenía la mente abierta de tal manera que dijo, este evangelio no es solo para nosotros. Por eso debemos admirar esta carta de los romanos como
el Evangelio se expande a causa de la madurez. El mundo que podemos ver en Dios se llama visión. Visión no es algo que vemos, visión tiene que ver con el mundo que vemos. Y gran parte de esto lo vimos en Cosmovisión de Cristo. Ahora, quiero que vea conmigo la frase que está abajo de esta página. Madurez es cuando el mundo de nuestro ser interior es más fuerte que el mundo exterior. Madurez es cuando el mundo de nuestro ser interior es más fuerte que el mundo exterior. Porque el mundo que usted puede tener dentro es mucho más grande de lo que usted está viendo. Pero si yo tengo mi discipulado, somos unos tantos, pero es más grande. Acuérdense, amados, que Dios no está viendo un árbol cuando observa algo. Dios está viendo un bosque en ese árbol. Eso es una mente madura, reconciliada, que interpreta que todo lo que afecta a mi mundo inherentemente hace que el Evangelio crezca. Por eso, lea a continuación conmigo en esta página. El mundo no es el tamaño de Roma. El mundo es el tamaño que Dios nos ha permitido ver. Algunos más, algunos menos. Pablo predicó un evangelio que la mayoría de la gente no logró entender, pero 300 años después de escribir la carta a los romanos, Roma se convirtió en lo que es hoy. Una ciudad turística, gris, etcétera, etcétera. Quedó un museo de Roma prácticamente por todo cómo está prácticamente destruido en Roma. Y si nosotros como hijos de Dios abrazamos la palabra de verdad y caminamos en ella, todo lo que parece enemigo o algo que se va a transformar, esto es una alegoría poderosa para la cual nos cimentemos, van a ser piezas de museo y lo que va a permanecer es la palabra. ¿Por qué Pablo le predicó a los mundanos de Roma? Porque él entendía que su mundo era mucho más grande. Porque el mundo estaba dentro. En la medida que entendió la madurez, Pablo pudo interpretar de que el mundo que estaba dentro de él era mucho más grande. Por lo tanto, no veía a algo como enemigo o la frustración de este no cambia más, sino que mi mundo se superpuso a lo que parecía imposible. Pero todo eso tiene que ver con cómo estamos viendo a Cristo crecer en nuestro interior y ya se va a ir resolviendo en las próximas lecturas. El mundo que hemos creado en nuestro espíritu por la fe es el que va a gobernar el mundo que está afuera. ¿Cuán grande es el mundo que hemos diseñado para nuestra vida en Cristo? Pensemos siempre en ampliar, en ensanchar, porque Dios maneja la historia y no tenemos nada que ver para atrás. Tenemos que ver cómo nos expandimos. No llegaremos, y esto es una frase que podríamos tomar, no llegaremos a un mundo más grande que el que estamos viendo. El entendimiento que tengamos del Evangelio es la cosmovisión que vamos a tener de la vida y del mundo. Amados, entender que este Evangelio necesita crecer y desarrollarse, justamente viene a colación la conferencia que vamos a tener anual, que tiene que ver en gran manera de esto que estamos hablando. Para ir concluyendo esta lección, en la medida que tu mundo interior, que es la vida de Cristo creciendo, desarrollándose, madurando, es mayor, recién ahí vamos a poder arribar a lo que queremos. Yo sé que muchos de los que me están escuchando del otro lado tienen un llamado y una carga muy grande. Pero miren, no podemos tener una carga grande si no estamos sobre esa carga, porque si no va a ser un peso que no vamos a poder llevar.
Y este evangelio que nos ha sido entregado a causa de la madurez es un evangelio que primero requiere de cómo se ensancha nuestro espíritu y nos volvemos confiables para Dios en aquello que nos quiere entregar. Si tienes una llave hoy que abre solamente el cuarto de tu habitación, sé fiel con esa llave. Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho será puesto. Así que cierro con esta reflexión, esta lección. Si tienes la llave de tu cuarto solamente, si tienes algunas personas solamente, si tienes la llave de una puerta que ya es de una casa, sé fiel con eso. Pero nunca pierda la fidelidad de aquello que Dios te dio a administrar y el mundo conforme va avanzando. Nos vemos en la próxima lección número 11. Como les dije, esta lección era más que nada para ubicarnos en cómo Pablo habla con Roma y cómo opera la mente apostólica de Pablo. Nos vemos en la próxima clase.